Primeramente, doy gracias a Dios que me da la oportunidad de estar acá nuevamente para una ponencia de un tema, siempre utilizando las escrituras como referencia y como base, y a veces pues podemos tomar así, siempre pegado a las escrituras y a la historia que menciona la Biblia, pues otros contextos, ¿verdad? Entonces, así como dijo el hermano Herbert, ¿verdad? El tema del mes es la vida y la muerte. Y como subtema para esta mañana es polvo eres y al polvo volverás. Y que a veces puede ser como muy sencillo o puede sonar muy básico ver acerca de la vida y la muerte, pero en algunos versículos o a veces con algunas doctrinas o esperanza influye bastante tener en cuenta y claro qué es la vida y qué es la muerte. Entonces, en esta mañana, la forma de desarrollar va a ser como muy general, ¿verdad? Muy general en el sentido de lo que nos menciona las escrituras acerca de la muerte y la vida. Y posteriormente, en el transcurso del mes y en otras clases, se pueden profundizar más ciertos aspectos o detalles que mencione acá en este día, ¿verdad? Como la resurrección, va a haber otro hermano que va a hablar acerca de la resurrección y así, ¿verdad? Entonces, para no redundar, ¿verdad? Al respecto, sino solo mencionarlo y que ya los otros hermanos posteriores van a ahondar más sobre el tema. Entonces, nosotros como cristalfianos, o sea, como personas que tenemos un mismo pensamiento acerca de lo que menciona la Biblia, tenemos el concepto acerca de la vida y la muerte. Si nos damos cuenta, pues desde pequeños hay una costumbre acerca de lo que es la muerte y la vida. Si uno va al colegio, le dicen algo, si uno está en la casa, le dicen algo, las demás personas, es como una costumbre, una cultura, por así decirlo, acerca de la vida y la muerte. Y así también como nosotros, otras, por así llamarlo, culturas relacionadas con el pueblo de Israel, como los egipcios, los griegos, tenían la forma de ver también sobre la muerte y la vida. Y tenían un Dios para la muerte y un Dios para la vida. Entonces, acá en la Biblia vamos a ver de que realmente no hay un dualismo, ¿verdad? Sino hay un solo Dios en el cual se encarga de la vida y la muerte. Entonces, como lecturas, he extraído dos versículos. Uno que es en Salmo, no lo vayan a buscar, creo que ya lo han escuchado ustedes. Es una extracción muy poética respecto a la vida y la muerte y compara al hombre con ello, con la naturaleza. Y dice, porque Él, Dios, conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Entonces está haciendo una comparación de que nosotros somos tan fugaces para Dios, ¿verdad? Como una flor del campo, una hierba del campo. Así también en Eclesiastés menciona lo siguiente: Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea, de todos los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Y así muchos otros versículos que nosotros conocemos o que si nosotros hacemos las lecturas vamos a encontrar referente a la muerte y a la vida y al hombre. Entonces, si en la Biblia nos dice acerca de el ser supremo que creó todo el ecosistema en donde nosotros habitamos, y así también nos da las reglas, ¿verdad?, del juego para podernos acercar a este ser supremo. Y también la Biblia nos dice acerca
del hombre, de lo que nosotros somos y también de lo que nosotros podemos llegar a ser. Entonces nos da bastantes detalles para que nosotros los tengamos presente al momento de que nos encontremos en un evento similar y poder llegar a superarlo. Entonces, así, brevemente, los cristadelfianos o así en general, ¿qué es la vida y qué es la muerte para nosotros? ¿Qué podría ser la vida y la muerte para nosotros los cristadelfianos? Ok, ok. ¿Y por qué morimos? ¿Por qué morimos? Por el pecado. ¿Verdad? Ok, entonces esos detallitos así son muy importantes, pero a veces tienen confusión o se tiene otro pensamiento en la cultura general. No voy a traer todo acerca de lo de la creación y cómo fuimos, ¿verdad? Como le mencionaba, va a ser algo general, pero que veamos que comienza en el sexto día. Me iba a decir algo. Que todo comienza en el Génesis y la creación del hombre es en el sexto día. Y se menciona lo siguiente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, a veces son palabras que las leemos literalmente, pero en otras partes de la Biblia ya se encuentran traducidas o con otro contexto en el cual nos tiende a confundir. Entonces, en el sexto día creó Dios al hombre, llamémoslo en general hombre, varón y varona o mujer, ¿verdad? Varón y mujer. Entonces dice que del polvo de la tierra, la fórmula básica, ¿verdad? Polvo de la tierra más el aliento de vida, o sea, una representación del poder de Dios, es igual a un ser viviente o a una alma viviente. Y de la misma manera, así como nos creó, bueno, creó al primer hombre, de la misma manera también creó a todos los animales vivientes. Llámese animales vivientes, las bestias del campo, los peces, todo lo que está en la tierra, en el cielo y en el agua, aparte de nosotros como animales vivientes, también Dios lo creó de igual manera y se conocen, ¿verdad? Seres vivientes o almas vivientes. Y luego, esas traducciones, no lo voy a ahondar mucho en ellas, las podemos encontrar como alma, ¿verdad? Alma viviente es igual o a ser viviente. ¿Qué alma en hebreo? ¿Verdad? Sabemos que es nefesh y en griego psique. Y siempre se refiere a una persona o a la vida. Para que lo tengamos presente. Así también lo del espíritu, que viene siendo viento, mente, el comportamiento del humano, el genio del humano. Entonces, y a veces esas palabras combinadas en la Biblia, si la vemos en el Génesis que dice alma viviente o ser viviente, pues nos puede resultar fácil de comprender, pero ya si la encontramos con otro contexto en la Biblia de alma o espíritu, ya se vuelve un poco más complicado de entender, pero siempre se invita a que vengan a las clases para que podamos ir viendo que el significado es pues algo simple, pero que se vuelve complejo con el contexto donde se encuentren estas palabras. Luego después a este hombre, después de que fue creado, se puso en el huerto para que él
tuviese la autoridad sobre todo lo demás que había sido creado, ¿verdad? Tuviese una responsabilidad sobre los demás animales, sobre las demás plantas y tierra, y Dios le dio un mandamiento. Además de ponerle la responsabilidad y autoridad sobre todos los demás seres vivientes, ¿cuál fue este mandamiento que le dio Dios al hombre? Que no comiera del árbol, ¿cuál? De la ciencia del bien y el mal. Habían bastantes árboles deliciosos, y el árbol es bien interesante. Y eso lo pueden encontrar en el capítulo 2 de Génesis. Habían tres, clases de árboles. Árboles así, menciona deliciosos, demás árboles. Un árbol de la vida. Es muy importante. ¿Qué estaría haciendo un árbol de la vida? Y también el de la ciencia del bien y el mal, el que le dijo Dios que no comiese, porque el día que de él comiese, ciertamente iba a morir. Entonces, pues hasta acá todo bien, ¿verdad? Todo bien, pero es de tenerlo siempre presente estos versículos, porque así nos ayudan a desenredar otros versículos más complicados, teniendo en claro qué es la vida y qué es la muerte, de dónde somos, cómo surgimos, y también acá vamos a ver de que se nos dan responsabilidades, pero a veces nosotros fallamos o las realizamos. Y vamos a ver a este hombre, el cual fue llamado Adán, y su mujer Eva, que le dio esta responsabilidad de no comer de ese árbol. Y después se presenta una escena en el cual hay un debate si existió o no existió, pero vamos a omitir para este tema todos esos detalles, donde se presenta a la mujer y una serpiente, ¿verdad? En un diálogo para proceder a comer del fruto. Y el fruto no es una manzana, ¿verdad? Como a veces hasta en escuela dominical, me acuerdo yo que coloreábamos una manzanita roja, ¿verdad? Pero ya a medida uno va viendo y se pregunta que en la Biblia no menciona eso. Entonces así hay cosas, así como que dicen que es una manzana, así hay bastantes referencias de que la gente le va agregando a versículos que no menciona la escritura, y eso tiende a confundir. Entonces, luego después de este diálogo de la serpiente y la mujer accede a tomar de ese fruto que Dios le había mandado al hombre, y por ende también a la mujer, porque estaba con el hombre, ¿verdad? En el cual era responsable, y accedió y le dio al hombre. Luego después se vienen las condenaciones, y en el versículo 19 del capítulo 3, acuérdense que me estoy saltando y estoy resumiendo para no hacer muy larga la clase, le dice la condenación. Al hombre le menciona: hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿por qué fue este castigo, la muerte? Por la desobediencia. Entonces, a veces puede ser muy sencillo, pero vamos a ver que tiene una connotación, varios matices muy importantes: el obedecer y el desobedecer. ¿Se recuerdan ustedes a Israel? Siempre decía, si obedecen, van a tener todos estos beneficios; si desobedecen, van a tener todas estas maldiciones. Entonces nosotros en nuestra vida diariamente estamos teniendo decisiones muy relevantes, así como accedemos o no accedemos. Si tenemos el conocimiento, podría ser muy fácil no acceder, ¿verdad? Pero a veces cuando nosotros nos encontramos en situaciones similares a las cuales fueron tentados, o así como Eva, Adán, otros personajes, a veces a nosotros se nos olvida todo eso que menciona la Biblia y vamos haciendo lo mismo. Entonces la Biblia, Dios en su inmensa sabiduría nos da todos esos detalles de que nosotros los debemos de tomar en cuenta, y va a clasificar a los hombres que realmente obedecen y a los hombres que
van a desobedecer, y hace una simil o una comparación con Adán. Y después hay otro personaje que superó esta tentación que tuvo Adán y hace una simil también con los hombres que van a obedecer. Y en Santiago, en el Nuevo Testamento, podemos ver el detalle de cómo fue ese proceso para el cual sedujo a la mujer a llegar a tomar de ese fruto que Dios les había prohibido. En Santiago 1, pues ya todos lo conocen, y por si quieren hacer la lectura posteriormente, 14:15 dice, sino que cada uno es tentado, ¿verdad? Es tentado sus deseos cuando de su propia concupiscencia son deseos desordenados, es atraído y seducido. O sea, la mujer viendo el fruto y con lo que estaba sucediendo en la mente de ella, pues de lo que le había dicho Dios, será o no será, ¿verdad? Si alcanzaré más sabiduría o seré igual que Dios. Entonces había una batalla con ella de proceder o no proceder. Dice, y es seducido. Entonces la concupiscencia, pues acordémonos que a veces habían hermanos que hacían unas graditas, ¿no? Unas graditas de todo este proceso. Después de que ha concebido, da a luz el pecado. El pecado, a veces lo podemos tomar en cuenta que solo son relaciones sexuales. No, ¿verdad? El pecado, si lo vemos, connotamos a lo que menciona la Biblia, es acerca de fallar o desobedecer. Entonces dice que después la concupiscencia ha concebido y da a luz el pecado. Muy interesante, dice, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Y es lo que le pasó a los primeros hombres, Adán y Eva, de que fue todo ese proceso y cayeron. Entonces vino la muerte. El pecado da como resultado la muerte. Pero lo que me llama la atención acá en Santiago, que dice, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado. Entonces, podemos pecar, pero no puede ser consumado el pecado, sino hay una brechita en el cual nos podemos detener, ¿verdad? Nos podemos detener. Es muy interesante ahí en Santiago, dice, y el pecado da a luz la muerte. No, dice, y el pecado siendo consumado, o sea, cuando fallamos, aquí hemos visto también de que hay, podemos arrepentirnos antes de llegar a hacer las cosas o también arrepentirnos posterior. Entonces acá hay una brecha que nos dice, y el pecado siendo consumado. Entonces hay como una oportunidad de reaccionar de lo que estoy realizando. El hombre le dio a la mujer, qué bien, pero tenía una oportunidad de decir que no, ¿verdad? Que no, Dios nos había dado una indicación. Entonces nos podemos detener y decir que no. Dígame. Correcto, correcto. Pero hay un lapso, es decir, cuando Dios dice que nos da una salida. Así es. Yo pienso que es el lapso que Dios nos da para que no tengamos una salida de porque incluso vemos nosotros cuando hay mata a él, Dios le dice, va, el pecado está a la puerta, le dice, va. O sea que ya estaba para realizarlo. Mas tú le dice, va, puedes generarte de él, va. O sea que Dios le dio la oportunidad al hombre que el hombre se saliera del pecado. Okay, pero sí. cuando viene el hombre, Caín es el que permite que el pecado se convierta en señor y amo del hombre, el rey, como todo, las figuras literarias que se le dan. Como menciona en Romanos. Se personifica el pecado. ¿Va? Correcto. Entonces es Caín porque sí le dice, mas tú, le dice, podrás señorearte de él. Pero Caín ya estaba, pero ya, que ya estaba a la puerta, pues, ¿verdad? Fíjate, dice que anda como león rugiente el pecado. Fíjate la Biblia 1935 de estudio, ahí hace referencia
al pasaje de Pedro, al de Caín. O sea que de eso está hablando Pedro. De eso, cuando dice que anda como león rugiente, como el diablo, pues, para decir el diablo, ¿va? Pero es el mismo pecado. Pues, sí, está bien, gracias. Bueno, ese versículo traía, pero gracias, ¿verdad? Ya me ahorró varios tiempos. Entonces, hasta el momento, vamos bien. De momento, así como el pueblo de Israel, ¿verdad? Decía, sí, vamos a servir, ¿verdad? Dios? Y a veces, cuando vamos desarrollando, debemos de tener en cuenta estos detallitos, aunque parecen sencillos o a veces no son perceptibles, pero es de tomarlos en cuenta nosotros como cristianos para seguir reforzando lo que ya creemos y también para cuando un amigo o amiga o joven nos pregunte o los hijos de uno, mire papá o mamá, ¿qué significa esto? Le podamos explicar también y no que estemos acá y no le expliquemos correctamente, entonces esa confusión que le podamos dar o la respuesta allá afuera, pues va a ser presa fácil y va a tener una mezcla de los cristianos versus cristianismo, digamos, tradicional, hasta que realmente se dedique un poco a la lectura. ¿Sí? No sé, ¿alguien más? Creo que me levantó la mano. No. Ah, sí. Sí. Jesús no sufrió de eso, porque sus pensamientos eran ordenados. No sufrió eso es muy interesante. Sí tener pasó el proceso, pero no llegó. Él supo comprender. Es muy interesante, sí, gracias, no traía eso. Dígame, sí, Ana. Podemos también observar dentro de lo que tú estás impartiendo en la clase, de que desde el principio el ser humano quiso ser igual o mejor que Dios. Por el hecho es que entró al pecado, entró a querer hacer más que Dios por propia decisión. ¿Qué implica esto? Implica de que nosotros desde Adán y Eva hemos traído esa naturaleza. Por eso es que dice la Biblia el libre albedrío. Nosotros podemos decidir en hacer lo bueno o hacer lo malo. Y cuando hacemos lo malo, ya estamos conscientes de que lo hacemos nosotros. No es que estamos incentivados por un tercer poder, que es el poder. Por lo general, la gente nos ha enseñado que existe el diablo y que por medio del diablo es que nosotros pecamos. O sea, el no reconocer que nosotros somos pecaminosos y que tenemos la autoridad de decidir en que lo hacemos o no lo hacemos, lo consumamos o no lo consumamos, es decisión propia de nosotros, no de un diablo, no de un ser sobrenatural que está sobre Dios y que nosotros tampoco estamos sobre Dios. También tenemos muchas cosas que aprender acerca de lo que realmente es tener la vida en Dios o tener la muerte por nuestras propias decisiones. Ok, gracias Ana, muy amable. Y ella mencionó acá dos cosas muy importantes, ¿verdad? Y eso es lo que me gusta acá, que entre todos aprendemos, ¿verdad? A veces yo me llevo acá muchas cosas más de las que he preparado y pues así vamos aprendiendo, ¿verdad? Cada uno, ¿verdad? No porque esté acá me voy a saber todo, ¿verdad? Sino pues entre todos vamos haciendo las ideas y mejorando y ayudándole principalmente a otros, digamos, quizás hermanos que no tengan muy claro algunos detallitos, no lo básico, ¿verdad? Sino algunos detalles y a los amigos o a los jóvenes también para que vayan viendo lo que menciona la Biblia. Acá mencionó dos cosas, Ani. Dijo que nosotros depende de todo, similar a lo que le dijo Dios a Adán. Le dio una responsabilidad, de Adán dependía si procedía o no procedía. Entonces, cada día es como esa decisión entre nosotros, si procedemos o no procedemos. Así también dijo si queremos o no queremos, pero si queremos servir a Dios, tenemos que seguir el lineamiento que nos dice la Biblia. No es como nosotros vamos a querer. Vamos a servir a Dios. No es porque yo así entiendo estos versículos y mi prójimo es estas personas, etcétera, sino la Biblia es muy clara y enfática en las cosas y cómo debemos de hacerla. Y siempre traigo un ejemplo, ¿verdad? Del caso cuando iban transportando, se recuerdan el arca, se iban transportando el arca. ¿Quién era? ¿Se recuerdan quién era el que iba transportando el arca? David, pero había otro personaje. ¿Cómo?
Pérez, Usa. Entonces, iban transportando. Entonces, Dios a quienes había dicho que iban a agarrar el arca. A los, ¿verdad? A una tribu, a los levitas. Él no hizo, yo no le vi nada malo, ¿verdad? No nada malo, pero Dios dijo, solo ellos la van a tocar. Entonces, así es con nosotros. Si no me vas a servir, tienen que seguir estos lineamientos. Si no, pues ya en Apocalipsis nos dice si somos fríos o calientes, etcétera, etcétera. Entonces debemos de tener en cuenta de que la Biblia tiene un solo propósito y una sola línea, que a veces se mira borrosa o a veces se mira así, pero es porque la Biblia es muy rica, ¿verdad? En literatura, poesía, y eso nos tiende a confundir. Si no hay más, perdón, si no hay más que mencionar hasta lo que se ha hablado al momento, también debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Quizás para nosotros pueda resultar un poco fácil, pero ya explicárselo a un amigo o a alguien afuera le puede resultar, sí, lo acepto, pero no va a cambiar la forma de pensar o de ver qué es lo que somos nosotros o qué es la muerte. El hombre es frágil, ¿verdad? Como en el primer versículo que leí acerca que hace la comparación con somos como hierba o como la flor del campo. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta lo siguiente. Voy a traer algunos versículos, son varios. Voy a traer algunos versículos respecto a lo que dice acerca del hombre, la muerte, y que nos hace la comparación también con los animales. En Isaías dice, porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. También en Salmos menciona lo siguiente: hazme saber, Jehová, mi fin y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, dices, a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente, completa vanidad todo hombre que vive. En Eclesiastés, y a veces retomamos bastante Eclesiastés, dice, porque lo que sucede, Eclesiastés 3, dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren nosotros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar y todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Así como nos decía en Génesis de cómo fuimos formados, así también nos está diciendo que todos vamos a ir al mismo lugar. Y acá solo voy a tomar un detalle para que lo tengan ahí en consideración también, de que dice, somos similares a las bestias. También, figuradamente, cuando nosotros decidimos emprender este viaje, esta responsabilidad de conocer y bautizarnos, también se menciona de que si seguimos, vamos a resucitar y si no, vamos a morir. Pero también hay otra tercera opción, que son de las personas que lamentablemente no conocen a Dios o nunca conocieron, o si tal vez asistieron a la iglesia, nunca les importó, y la Biblia los compara como bestias, ¿verdad? Como bestias, gracias hermano, como bestias. Así también en Eclesiastés 12 dice, porque el hombre va a su morada eterna y el polvo vuelve a la tierra como era, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así, la inversa de cómo fue creado el hombre. Entonces, vuelve el hombre al polvo y el espíritu, o sea, la energía o el poder del cual estamos vivos, es una forma literaria de decir de que regresa a Dios. Entonces, viendo todos estos versículos, es de tener en cuenta de que la muerte sencillamente es la sucesión de la vida o el término de la vida. Y es muy importante tener en cuenta, y en los versículos que hemos visto y así otros versículos, tenemos que tener en cuenta que realmente es de que si morimos,
Simplemente vamos al polvo, ¿verdad? Al polvo, al mismo lugar que dice que las demás bestias. Y menciona que el espíritu en forma poética regresa a Dios quien lo dio. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces hay otros comentarios o otros factores que se le agregan a estos versículos. Y acá enfáticamente o claramente menciona eso. Te morís y hasta ahí. Y la vida, perdón, la energía que nos mantiene, pues regresa a Dios. No hay nada más. Si encuentran otros versículos o toda la Biblia, siempre está en sintonía y no hay algo adicional en el cual se desprende algo del hombre. Si hay algunos contextos o algunos libros que mencionan o que nos dan a entender que algo se desprende de nosotros, pero realmente debemos de tener claro eso, la vida, la muerte, lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos y qué es lo que sucede con nosotros. Entonces, hasta el momento, vamos a ver que la muerte es producto de una desobediencia, un castigo que Dios le dio al hombre, a los primeros hombres, por, ¿verdad?, errar o por pecar, por fallar, ¿verdad?, por desobedecer. Entonces, hasta el momento, ¿verdad?, que nos encontramos en la clase, todos muertos, sin esperanza, todos en el polvo, y hasta ahí nada más. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y así también que en Eclesiastés, retomo nuevamente Eclesiastés, pero ahora capítulo 9, dice lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Entonces acá yo no he inventado, está en Eclesiastés 9, podemos verlo, primeros versículos. Dice que todos los que vivimos sabemos que vamos a morir. No hay memoria en la muerte, ¿verdad? No hay memoria en la muerte. Por si quizás tenemos algún otro concepto que anda errante, algo ahí. Entonces, si no hay memoria, simplemente, o sea, quedamos como iniciamos, ¿verdad? O como inició el primer hombre. Así también en Salmos, y aquí hay varios versículos y hay muchos más, dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra ese mismo día, perecen sus pensamientos. Y así ha visto, hay propaganda o panfletos que dice, si mueres ahora, ¿dónde irás? Etcétera, etcétera. Entonces también nosotros debemos de tener esa pregunta en base a lo que hemos visto o lo que hemos leído de la Biblia hasta el momento, que si morimos, pues al polvo vamos a ir. Entonces, vamos a ver de que, así como nos dice la Biblia, que dice que el hombre sabe que va a morir, así vamos a ver algunos personajes que traigo, de que realmente ellos estaban conscientes de que iban a morir, que iban a morir. ¿Se recuerdan ustedes cuando Abraham intercede por Lot? Que empieza a rogarle a Dios, y una de las frases que menciona en sus súplicas, le dice Abraham a Dios, y Abraham replicó y dijo, ¿verdad?, para que pudiese ser salvo Lot, he aquí ahora que he comenzado a hablar mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Soy polvo y ceniza. ¿Se recuerdan ustedes en la época del profeta Isaías que había un rey Ezequías? ¿Se recuerdan ustedes Ezequías, el rey Ezequías? ¿Qué es lo que aconteció apegado a lo que estamos viendo nosotros? ¿Se recuerdan al rey Ezequías que se enfermó? Que va a morir, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice él? Al fin voy a ir donde Dios o voy a estar en el cielo. ¿Qué es lo que dice Ezequías? Se empezó a preocupar. ¿Y qué es lo que dijo? ¿Se recuerdan? Si no, yo lo voy a traer, ¿verdad? Porque son varios versículos. ¿Ve? A veces acá les gano yo porque aquí lo tengo anotado. Dice, porque el Seol no te exaltará. El Seol, pues es un lugar que se refiere a la muerte, ¿verdad?, en hebreo, y que a veces en griego está como Hades. Y el sepulcro, ¿ah? Y el sepulcro que se toma también en la Biblia. Gracias.
Entonces dice, no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. Entonces Ezequías en su enfermedad pues estaba preocupado que así iba a morir, ¿verdad? Entonces empezó a suplicar, oró a Dios y dice que regresó otra vez el profeta. Entonces acá nos da a entender, Abraham sabía que era polvo, ceniza, o sea que solo Dios lo tenía con vida. Vemos la enfermedad de Ezequías con lo que tenían el conocimiento y todo lo que se le había transmitido acerca de este Dios. Él mismo dice, estaba preocupado de que si iba a ir ahí al sepulcro, ya no iba a alabar a Dios. También vemos Pablo. Vamos a ver Pablo. Es el último, hay más, ¿verdad? Pero es el último que traigo que dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, o sea, llevado la palabra, o sea, que aquí les esté predicando yo y pues muera. Entonces, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo, que sabemos quién es Pablo, indica de que él también, si no se pone las pilas, ¿verdad? Como decimos los salvadoreños, por si nos están escuchando de otras partes, si no se pone las pilas, él dice de que también va a ser eliminado. O sea, no solo porque creía o que tampoco tenía el concepto de que algo iba a pasar y él se iba a ir, ¿verdad? O sea, se portara como se portara. Entonces es muy interesante que estos personajes de renombre, y hay muchos más, tienen claro de que si no hacen lo que Dios dice o no obedecen, ¿verdad? Van a morir y también tienen claro el concepto de lo que son ellos. Entonces acá en varios versículos se meten metáforas, ¿verdad? También traducciones, poesías, en los cuales a veces tienden a confundir, pero a la vez sí nos ayudan a que se vea más, digamos, apetecible, por así decirlo, o más coloreado, la forma de ver la muerte y la, Biblia, y la vida en la Biblia. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Sí, o algún comentario. De que dice que ya nosotros tenemos un día señalado. Ajá. ¿Verdad? Hay un día señalado. ¿Verdad? Que de allí no vamos a pasar. En Eclesiastés 8:8 da una idea de eso, pero está más claro en el Salmo. De 8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para tener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni en piedad llegará al que la posee. Y en el Salmo 104 hay otra idea, pero hay un versículo que es más claro, ¿verdad? Entonces dice que no se pasará. Entonces, pero nosotros podemos, es decir, poder llegar hasta ese día o no llegar. O sea que nosotros tenemos también la potestad de poder acortar nuestros días. Okay. Porque el Eclesiastés dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, has de morir antes de tu tiempo. O sea que la persona que muere antes de su tiempo es por insensatez o para hacer el mal, pues, ¿verdad? Entonces, vaya, nosotros vemos, usted hablaba de rey, va. Vemos esos tres reyes, yo pongo los ejemplos de tres reyes. El rey Asa, el rey Ezequías, y hay otro, el que mandó a consultar a un ídolo de Cron. Vaya, ahí vemos la insensatez. El rey Asa dice que consultó, puso confianza más en los médicos y lo envió y murió. ¿Verdad? El otro que viene, no sé qué otro rey es que, que se cayó de un lugar, ¿va? Y este mandó a consultar al dios de Cromba, que incluso cuando va el siervo de él se encuentra
con Jeremías, le dice por los demás, le dice, ahí dice mi señor que vaya a consultar que si va a morir. Entonces le dice, regresate y decirle que va a morir. O sea que estas personas no era de muerte, pero este fue por confiar mucho en los médicos y este por confiar en los ídolos. Sin embargo, este que usted mencionaba, sí, la Biblia le dice que había enfermedad o de muerte, y sin embargo Dios le dio 15 años más de vida. ¿Por qué? Porque este se arrepintió de todo lo que él había hecho, oró, pues se vuelve a la pared. Dice que el profeta aún había salido de la casa y le dice Dios, mira que cómo está humillado, anda y decirle que va a vivir. Entonces, por eso le digo yo, de que nosotros tenemos un día señalado, donde no vamos a pasar, no pasamos de ahí de ese día, ¿verdad? Porque está señalado, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros podemos acortar o permitir llegar hasta eso, y para eso es que debemos de andar haciendo el bien, pues, las cosas y no ser correctas. insensatos, sí, correcto. Ok, gracias. No sé, algún comentario adicional antes de pasar a uno y después, bueno, ya que está cerca. Después, Sí, yo pienso que Dios creó al hombre con un propósito para llevar una vida diferente, vea. Pero en la misma, pues también Él prueba la obediencia en ese momento del hombre. Y como decía usted, uno es el que decide si quiere obedecer o no, Ok. ¿verdad? Entonces, lo mismo, si traemos esto pues a la vida de hoy, de nosotros también va a depender, así como Dios ha puesto esta palabra en nuestras manos para escudriñarla, para estudiarla, también de nosotros va a depender si queremos vivir o morir. Ok, gracias. Sí. Espérame, Ani. Sí. Ya se nos salieron. No, solamente quería agregar ahí la parte esa de que la muerte es lo contrario, la muerte es lo contrario de la vida, ¿verdad? Correcto. Y lo que mencionaba ahí, Aristides, es que en muchas ocasiones el ser humano apresura su muerte. Entonces, pero Eclesiastés nos dice que hay un ciclo de la vida, ¿verdad? En el cual por nuestra naturaleza, en la cual nosotros hemos sido creados, ¿verdad? Empezamos a experimentar ciertos cambios en nuestro cuerpo. Y al puro final, pues vamos a morir, ¿verdad? Que prácticamente lo que polvo eres, el polvo volverás. Entonces, hay maneras como podemos entender esa parte. Bueno, la muerte sabemos de que es lo contrario de la vida. Ok. En la mayoría de ocasiones nos apresuramos a morir, como dicen, antes de tiempo, ¿verdad? Pero nosotros seguimos un patrón divino por lo que hemos sido creados, y Eclesiastés nos dice claramente cuál es el ciclo de nuestra vida, ¿verdad? Y hacia dónde vamos. Entonces, eso prácticamente sería el punto para poder arrancar sobre el tema de esta mañana. Entonces, porque cuando vamos a los otros puntos, ya prácticamente, por decirlo así, pues estamos tocando otros puntos que no tenemos que tocarlos, pues, ¿verdad? Porque el punto es ese, digamos, ¿por qué razón Dios le dijo a Adán esas palabras? Ok. Entonces, cierto que Adán no murió en el momento, porque él vivió Ya lo había un buen sentenciado. tiempo después de eso, ¿verdad? Pero sin embargo, tuvo que experimentar la muerte natural, como todos lo vamos a experimentar. Entonces yo pienso de que cuando hablamos de la vida y la muerte, es prácticamente la muerte es lo contrario, ¿verdad? A la vida. Ok, gracias. Aquí Ani nos quiere. Allá vi quién. Herbert. Bueno, yo estaba tratando la manera de asimilar un poco nuestra actualidad con el tiempo de Moisés. Okay. Moisés, ¿qué fue lo que representó Moisés tanto para la nación de Israel como para nosotros, como para en el momento dado de su tiempo? Y aún así, por un error que él cometió, llegó más rápido la muerte a su vida. Entonces, leyendo acá cuando dice en Deuteronomio 34, cuando habla de la muerte y sepultura de Moisés,
Me remonta un poco a una experiencia propia vivida Ujú. recién. Yo tuve un accidente el año pasado, un accidente que prácticamente estuve como al buen salvadoreño, un pie adentro de la sepultura, otro pie afuera. Y yo al principio de la restauración después de ese accidente, cuando ya me habían extubado, cuando yo ya estaba operada, cuando yo ya estaba consciente de la situación, me puse a pensar por qué Dios no permitió en ese momento que yo me fuera, que yo volviera, mi aliento de vida volviera con Él. Entonces, según lo que tú estás exponiendo, según lo que expuso el hermano en la exhortación de esta mañana, nos hace ver de que todo lleva una frecuencia en nuestra vida y nos hace ver de que somos, así como tú has puesto allá en la pizarra, somos del polvo y al polvo volvemos. Pero Dios nos da oportunidades en nuestra vida o nos da la oportunidad de confrontarnos a la muerte en diferentes episodios de nuestra vida, en diferentes situaciones de nuestra vida. Tenemos que pensar de que, como decía el hermano en la mañana, estamos aquí por algo. Y si, como acaba de decir nuestra hermana Irma, si la palabra ha llegado a nuestra vida, a nuestras manos, tenemos que aprender y estamos aprendiendo a saber vivir para saber morir, que son dos cosas muy diferentes cuando estamos en ignorancia, cuando estamos en lo que el pastor dice, lo que el padre dice, y el darte cuenta el valor de la vida, el darte cuenta el valor de que por qué estamos aquí sentados y que aún Moisés, siendo alguien tan cercano a Dios y que Dios lo buscó para un propósito, yo siento que Dios también nos ha buscado a nosotros para un propósito. Y yo cuestioné a Dios cuando yo ya llegué a mi sentido de que me habían extubado, me habían hecho una cirugía tan delicada que aún un traumatólogo amigo mío me dijo, la mayoría de los pacientes que nosotros les hacemos lo que a ti te acaban de hacer, mueren. Y yo dije, wow, significa que Dios me ha dado otra oportunidad para poder seguir aprendiendo a saber vivir mi vida y a saber dar para poder tener, una muerte seguramente no como la mayoría, sino que ya con una esperanza de que después de la muerte puede ser que por misericordia de Dios yo pueda estar ahí en el reino de Dios. Entonces, el saber escoger el ejemplo que nosotros tenemos de Adán y Eva es que tenemos eh, el don de que tenemos la Biblia ahora, tenemos la Biblia para aprender y también tenemos que aprender de la vida que podamos llevar para no caer en esa muerte eterna, en esa muerte sin sentido, porque si vivimos la vida sin sentido, nada más a nuestro libre albedrío, significa que vamos a tener también una muerte sin sentido, sin poder tener la esperanza de poder estar en el reino de Jesús. Y el hecho de entender eso a mí me costó lágrimas, lágrimas fuertes, porque yo decía, qué difícil es tener una situación tan difícil, porque nadie realmente, ni los médicos que me recibieron, ni los médicos que me operaron, me daban esperanzas de volverme a levantar. Inclusive yo estuve inválida un montón de tiempo, pero yo dije, Dios mío, tú sabes el por qué me tienes que levantar de esto. Entonces yo me siento que he vuelto a renacer, que he vuelto a ser una persona, a tratar de darle a mis hermanos, a mis amigos y a mis compañeros de trabajo una nueva esperanza a través mío, porque tenemos que saber el por qué estoy aquí, el por qué estoy sentado aquí, cuál es mi propósito, qué es lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer para cimentar eso, Ok. la vida y la muerte. Ok, gracias, Herbert. Antes de continuar, solo el comentario del hermano Herbert. Rápido, solo Sí. una idea. Se supone que no hay nada seguro aparte de la muerte y los impuestos. Entonces, si es algo seguro que nos vamos a morir, creo que deberíamos de dejar de preocuparnos tanto por la muerte de cada uno de nosotros.
Aparte de que nuestra oración de todos los días es venga tu reino hoy. Y si quiere decir que el reino de Dios va a venir hoy, no nos vamos a morir, nos vamos a transformar, que es lo que todos aquí creemos. Entonces, creo que debería de preocuparnos más qué va a pasar con los que, si viene el reino hoy, que no es lo que pedimos todos los días, qué va a pasar con los que no están bautizados. Okay. Con nuestra familia que no está bautizada, con nuestros amigos que no están bautizados. Nosotros, ¿qué importa? Nos vamos a morir y es seguro que nos vamos a morir, pero nosotros no esperamos, no debemos de estar pensando en que nos vamos a morir, sino que el reino viene hoy. Ahorita, lo más de aquí, viene hoy. Okay. Estamos pendientes de política, de noticias, de que Israel es nuestro tic-tac para el reino. No, el reino viene hoy. Ok, interesante ahí tenerlo presente diariamente. Gracias. Entonces, solo ya para ir casi finalizando ahí, solo es de tener en cuenta eso, recapitulando, que es la muerte que nos hace, que nos dice la Biblia acerca de la muerte, por qué se produjo la muerte, a causa de qué factor la originó, de una desobediencia, de un pecado, y vamos viendo el patrón del hombre, y así también vamos teniendo en cuenta de que los personajes de la Biblia eran conscientes que se iban a morir, ¿verdad? Que se iban a morir, y lo que nos dice la Biblia acerca cuando ya nos morimos, hasta el momento al polvo y sin esperanza. Entonces, vamos a ver, para ir comprendiendo lo demás, es de que hasta ahorita, desobediencia, polvo, muerte, ¿verdad? Todos esos conceptos que hemos visto y lo demás que nos han mencionado los hermanos, para ver lo siguiente. Aparece un personaje, ¿verdad?, que lo mandan a llamar de Ur. Ya me imagino, ya se imaginarán por dónde voy, ¿verdad? Entonces, a este personaje llamado Abraham, que le cambiaron el nombre a Abraham, se le hace una promesa. Y ya saben dónde se encuentra, la voy a leer rápido. Génesis 12, ¿verdad? Los primeros versículos es la mención de esta promesa. Ya después se va detallando y va tomando más forma hasta que le confirma a Abraham esa promesa. Y vamos a ver que se la confirma a Abraham esa promesa por la actitud y también por la obediencia que tuvo este hombre. Entonces dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Perdón. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esto lo tenemos muy claro como doctrina de nosotros en nuestra esperanza, pero ahí solo la menciona. Pero vamos a ir viendo que a medida que vamos comprendiendo y entendiendo ese maravilloso plan de Dios y esta promesa, nos vamos, o así debería ser, aferrando más a la misma esperanza que tenía y que así también murió Abraham, también tenerla nosotros. Entonces acá vamos viendo que esa reconciliación de la relación que se rompió por la desobediencia con Adán, vamos viendo que va tomando unos matices nuevamente o queriendo reconciliar o tomando forma para que esa relación de Dios y el hombre y una esperanza que revierta ese castigo. Entonces, de momento, acá solo le hizo la promesa, le hizo la mención, pero vamos a, si hemos leído, nos vamos dando cuenta que a través de la vida de Abraham, hasta que va a sacrificar a su hijo Isaac, vamos a ver de que Abraham realmente obedecía y seguía ciegamente y confiaba en Dios, y esa confianza y esa obediencia hizo que le confirmara, le reafirmara esa promesa que le había mencionado acá en Génesis 12, cuando lo sacó de esa tierra de Ur de los caldeos. Entonces, vamos viendo que esta promesa va tomando forma de una esperanza para revertir ese castigo que se tenía al inicio con el primer hombre. Luego después, si aparecen muchos personajes, otras promesas, llega en la historia Jesús, con el cual ya se le da forma a esa promesa
y ya tenemos como una esperanza o ya el conocimiento que se va a revertir ese castigo. En Hebreos y toda la vida de Jesús menciona lo siguiente: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la eterna salvación todos los que obedecen. Entonces, así como él obedeció, ¿verdad? Y es ese personaje del cual se estaba mencionando que iba a ser el Salvador, pero que tenía que cumplir su rol, tenía que culminar su misión para el cual había sido enviado, y media vez superara, ¿verdad? Superara lo que no superó el primer hombre, ya realmente había abolido ese castigo, pero no iba a ser de inmediato, sino iba a ser una esperanza. Entonces Jesús menciona de que así como él obedeció, va a salvar a todos los que obedecen. Entonces Jesús representa acá la obediencia. No nos vamos a entrar mucho en la vida de Jesús, simplemente solo retomé en lo que además de otros aspectos enfatiza o se menciona de Jesús la obediencia. Así como Adán desobedeció, Jesús va a obedecer y con esa obediencia va a abolir el castigo, la condenación de muerte. No iba a ser de inmediato, ¿verdad? Pero sí iba a transformar como una esperanza. Entonces, voy a leer así varios versículos de los cuales se menciona de Jesús y respecto a esta esperanza o a este galardón. ¿Se recuerdan que Jesús ascendió al cielo? ¿Verdad? Ascendió al cielo. Entonces dicen de que la misma manera que se fue al cielo va a venir. Y hay versículos también, y que es importante que vayan a venir, porque hay versículos que se menciona que dice que nuestra salvación está reservada en los cielos. ¿Por qué dirá que está reservada en los cielos? Así también dice Jesús, y aquí le voy a dar la respuesta así brevemente: Jesús está en el cielo, ¿verdad? Entonces él es el autor de la salvación, y menciona que también va a venir en su momento con esa salvación y le va a dar el galardón, o sea, la recompensa a cada uno de los cuales hayan obedecido. Y él mismo dice que él va a recompensar a todos aquellos de los cuales hayan obedecido la palabra de Dios. Entonces le va a dar la eterna salvación. En Daniel se menciona que los que mueren en esperanza se les conoce, como había mencionado acá la hermana Irma, personas que duermen, ¿verdad? No que mueren, sino que duermen porque tienen la esperanza de resurrección. Y luego después se hace una comparación. En 1 Corintios 15 se hace una comparación entre Adán y Jesús. Y la comparación es la siguiente: como ya la mayoría conocemos, la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, ¿verdad? O sea, vino la muerte. Y la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces acá nos está diciendo que si nosotros queremos desobedecer o no seguir, vamos a arrastrar la imagen del primer hombre, Adán. Y si vamos a obedecer, tenemos que cumplir acorde a lo que menciona la Biblia para poder acceder a esta salvación y a esta promesa, que es mediante la obediencia. Entonces, Jesús, que es el autor de la salvación y que nos da también pie para podernos acercar nuevamente a Dios por medio de él, en el quien ha reconciliado o ha restaurado esa relación que se perdió con el primer hombre hacia Dios, nos dice de que por medio de él y su sacrificio nosotros podemos acceder a esta promesa y también podemos revertir esa muerte eterna que se le dio como sentencia al primer hombre por su desobediencia. Entonces dice lo siguiente:
Si queremos la salvación, tenemos que imitar a Jesús, el quien obedeció. Y para poder optar a esa salvación, ¿qué debemos de hacer? Además de obedecer, ¿qué es el lineamiento que debemos de hacer para poder optar a esa salvación? Sí es la obediencia, pero también tenemos que ser bautizados. O sea, podemos tener el conocimiento, pero si no nos bautizamos en esa esperanza, así como lo demanda la Biblia y el mismo Jesús dice, ¿verdad? De que tenía que bautizarse para cumplir todo por el cual fue enviado. Entonces, de la misma manera es el modelo que nosotros tenemos para que, además de obedecer, tenemos que acceder a esa salvación por medio de un bautismo. Por medio de un bautismo para confirmar. Y no quiere decir que el bautismo nos va a salvar, ¿verdad? Simplemente estamos diciendo a los demás, sí, me comprometo a que yo voy a revertir ese castigo para poder optar a esa salvación que es mediante a la promesa que se le dio a Abraham y que por medio de Jesús, el Cristo, podemos afianzarnos de ella, comprometiéndome a seguir ese lineamiento y a, ¿verdad? Y revertir nuestra naturaleza, ¿verdad? O sea, quitar todo lo malo para seguir o hacer lo bueno. Y acá en la Biblia, cuando se bautiza a alguien, siempre tomamos Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 6, que dice lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue sacrificado, crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es muy interesante, ¿verdad? Aquí mencionaron también de obedecer nuestra naturaleza. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios se reconcilia con el mundo por medio de Cristo. Así que nosotros tenemos esa oportunidad acá como hermanos, y así también hay amigos que pueden tener el conocimiento, pero también tienen que seguir o dar el siguiente paso, que es el bautismo. Y con eso no que ya nos bautizamos y sale todo la luz, ¿verdad? Ya, hermanos, ya no voy a hacer nada más, sino, como dijo Pablo, seguir adelante, ¿verdad? Golpeando nuestro cuerpo para que nosotros que estamos hablando acerca de la palabra o que conocemos acerca de la palabra no vayamos a ser eliminados y quedados fuera de esa esperanza por pensar que ya solo porque conocemos o nos bautizamos ya tenemos esa vida eterna. Jesús mencionó, lo estoy leyendo así rápidamente por el tiempo, Jesús mencionó lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tomando como esta referencia que se menciona del yugo, ¿qué es el yugo? ¿Y por qué toma como referencia el yugo? Dice que así nosotros debemos de aprender y seguir a Jesús. ¿Qué es el yugo? ¿Para qué se lo ponen a los bueyes? Para estar sumiso y seguir una línea, ¿verdad? Que no se vaya a ir así en la siembra, ¿verdad? Sino seguir. Entonces, de la misma manera, ¿verdad? Nosotros tenemos que obedecer, estar sumisos, siguiendo esa misma línea que nos ha puesto la Biblia y en la cual nos demanda Dios mediante Jesús para tener la vida eterna. También dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No me voy a detener mucho, pero está haciendo referencia a que el primer hombre fue creado en justicia y santidad de la verdad, pero él buscó sus propios deseos, su concupiscencia, y se corrompió, desobedeciendo el mandato de Dios. Si tienen oportunidad, ustedes pueden retomar esos lecturas o esos pequeños estudios también. En Efesios 4 se menciona acerca de la justicia y santidad del primer hombre,
perdón, del hombre, que también nos va a hacer referencia o comprender un poco más de Adán. Y es muy interesante una metáfora que se menciona en Santiago, que dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. ¿Verdad? Entonces, no depende que solo tengamos el conocimiento, sino que la llevemos a la práctica. Y permítame, voy a recortar algunos versículos. Acá. Entonces, hasta el momento estamos viendo que sí tenemos la esperanza de abolir esa muerte, ese castigo que se dio al primer hombre, ¿verdad? Mediante la obediencia, el bautismo, y llevarlo a la práctica para dar vida a esa palabra y también poder acceder a esa salvación mediante Jesús, ¿verdad? Mediante Jesús. Entonces, si vamos a ir al polvo, entonces ahora, si tenemos esa esperanza, nos morimos en esperanza, vamos a dormir, como dice la Biblia, y si no, realmente, si no conocimos de Dios o tenemos dudas al final, ¿verdad? Así como vemos algunos personajes que dudaron, entonces realmente nos vamos a quedar, va a ser una muerte eterna y no una vida eterna. Entonces también la muerte y la vida se simbolizan con el bautismo, como vimos un poco en Romanos 6, y vamos a retomar nuevamente Romanos 6, y que son versículos que se leen cuando nos bautizamos. Y dice lo siguiente, aquí resumiría tanto algo literal como algo simbólico acerca de la muerte y la vida. Dice lo siguiente, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la resurrección. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, de la manera que nosotros, cuando nos bautizamos, estamos diciendo que ese viejo hombre, o esa que desobedecía, lo vamos a suprimir y va a salir alguien renovado. Entonces, de la misma manera, nosotros, si llevamos una vida ordenada, adecuada, de la misma manera, así como murió y resucitó Jesús, nosotros también literalmente vamos a morir y resucitar. Aunque Pablo menciona en Corintios que no todos van a dormir, pero ese es tema para otra, ¿verdad? Para otra conferencia. Entonces acá, si obedecemos y cumplimos todo ese mandato y todos esos pasos que Jesús hizo, vamos a vivir. ¿Y cómo nosotros tomamos en cuenta el modelo de Jesús? A veces se nos pasa por alto o pensamos que es tradición o costumbre, pero el primer servicio que venimos todos los hermanos bautizados, acá se pone el pan y el vino. ¿Qué significa el pan y el vino? ¿Qué representa o qué conmemoramos nosotros con el pan y el vino? La muerte. La muerte y la vida, la resurrección y el modelo de Jesús que debe quedar plasmado en nosotros y llevarlo diariamente, hacer como ese recordatorio, ese partimiento del pan diario, ¿verdad? Diario, esa vida de Jesús. Entonces acá toda la vida de Jesús se simboliza en el pan y el vino, y cuando lo vamos a compartir entre hermanos y lo vamos a consumir, debemos de tener en cuenta lo que hemos estado haciendo. Así como el rey Ezequías se confesó de lo que estaba haciendo y Dios le dio la oportunidad. Entonces, de la misma manera, si nosotros andamos ahí un poco no tan bien o consideramos que andamos bien, entonces de pedirle a Dios que realmente nos guíe y nos siga adelante. Pero si nosotros pensamos que andamos bien y no es así, entonces de pedirle a Dios que también nos guíe a seguir adelante, ¿verdad? Para que ese propósito de estar acá y todas las mañaneadas que decimos el buen salvadoreño surtan, ¿verdad? Y todas las actividades en las que asistimos, pues den efecto, pues, no que vamos a venir y, como decía mi abuelita a veces, pólvora en zanate, dicho salvadoreño. Entonces, sí debe de ser el efecto de que venimos realmente y
que todo lo que hacemos cuente para Dios. En Malaquías dice de que todas nuestras obras y todo lo que nosotros hacemos están apuntados en un libro, ¿verdad? En un libro de la memoria delante de Él. Es una forma alegórica de decir, una forma de decir de que si nosotros nos portamos bien, Dios nos va a anotar. Se recuerdan Moisés que mencionó también del libro, que lo quitara de ese libro, pero Dios le dijo que no. Entonces es una forma de tener de que en la memoria de Dios nosotros estemos con nuestras buenas obras y así también esa salvación, a donde está Jesús ahorita, esté reservada, que cuando Él venga nos otorgue ese galardón y sea manifestada. Así que ya para ir concluyendo por el tiempo, voy rápido por eso, dice en Gálatas, todos vosotros que sois uno en Cristo Jesús, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, mediante Jesús, dice en Gálatas que nosotros también podemos acceder a esa promesa. Si realmente cumplimos ese modelo, tenemos la misma mente de Jesús, vamos a acceder. Vamos a ser parte de Abraham, no directamente de sangre, pero sí espiritualmente vamos a ser parte de la familia de Abraham, acorde a la promesa que le fue hecha a él, como leímos en Génesis capítulo 12. No sé si tienen alguien algún comentario o algo que mencionar rápidamente. Ajá. Solo quería citar un versículo de los que mueren con esperanza y acá. Pero los que mueren con esperanza, ya 26, 14, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Ya murieron sin esperanza. Sin esperanza, como las bestias, ¿verdad? Que dice que las bestias se mueren sin esperanza, que hace una comparación. Sí, dígame. Yo no quería hacer, ya que mencionaba a Moisés, bueno, por la falta que Moisés cometió, Dios le dijo que subiera al monte y que iba a morir, ¿va? Entonces nosotros vemos, Moisés, pues, cómo camina a su muerte sin renegarle a Dios, ¿va? Pero, sin embargo, pues, cuando Dios decreta una muerte por alguna falta, pues, nosotros podemos cometer, pues, ahí ya no vale ni la oración. Porque, voy a leer Deuteronomio 3:23 y vamos a ver una oración que Moisés le hace a Dios, que es una oración especial, reconociendo a Dios como todo, pues. Y le dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? ¿Qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase, le dice, yo te ruego y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel en el monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre de Pisga y allá alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Aquí Dios ya le había decretado. Yo cuando veo esto como Moisés, pues como que se está cuenteando a Dios, digo yo, enamorando a Dios, diciéndole aquellas cosas para que lo deje pasar a Jordán. Dije, Dios, no, ya no me hables de este asunto, ya está decidido. Entonces, así también nosotros, como te decía, pues debemos de ser certeros de nosotros, pues Dios nos puede decretar en ciertos momentos, pues por un pecado, pues, ¿verdad? Nos puede decretar la muerte, pues, antes de que podamos, desde el tiempo que Él tiene establecido. Por eso digo yo que nosotros somos los que podemos acortar aunque no sea de inmediata, pero ya estamos sentenciados, ¿no? Si no recapacitamos, ¿verdad? Si seguimos en el error. Ok, agradeciendo a todos por sus comentarios, por sus preguntas. Dígame, perdón. Como cerrando todo el estudio,
Es lo que Pablo entendió entonces cuando dijo que si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos. Para Cristo morimos. Sí. Muchas gracias. Entonces, solo voy a traer rápidamente, le voy a quitar ahí un poco, unos 3 minutos. Solo voy a tomar en cuenta la que mencionó la amiga. En 1 Corintios, ¿ok? Gracias, gracias. Ya solo voy a leer acá unos versículos para concluir y también invitarlos antes de leerlos, invitarlos también a los amigos y los hermanos que nos ayudan, pues nos ayudamos entre todos a fortalecer este conocimiento, a abonar más este conocimiento. Imagínense, acá casi ya me llevo de los versículos que me han mencionado y todo, que quizás los tuve y no los anoté y otros que no me pasaron, ¿verdad? Entonces, y así como los comentarios que ustedes han mencionado de todos, pues yo he aprendido y esperando que también los demás hayan aprendido y así también un poco de la clase y que tengamos en mente eso, ¿verdad? Tengamos en mente eso cuando hagamos otros estudios, que es la muerte y la vida y todo lo que hemos visto, la resurrección y la esperanza, las promesas. Y así también invitarlos a venir, porque ya los próximos domingos se van a detallar un poco más acerca de la resurrección, de la esperanza, y la mayoría de ítems que se tocaron en la clase, ya sea por el hermano Douglas, Jaime, René, van a detallar un poco más, van a ahondar, y si no es durante este mes, va a ser en los posteriores meses acerca del alma, el espíritu que es, etcétera, etcétera, pero tener en cuenta lo básico, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa, qué es lo que somos, la muerte, la vida, para que no nos cuesten comprender mucho esas clases? Y si es así, pues hacer las preguntas, ¿verdad? Que acá, pues que no se tenga pena, sino se le va a ayudar o nos vamos a ayudar entre todos a aclarar o a dar una respuesta correcta. Entonces, solo para ya concluir, ya le quité ya 2 minutos, solo unas lecturas. Abraham tenía en mente que un constructor, ¿verdad? Dios iba a traer su reino, ¿verdad? Ese mismo reino o esa misma forma en el cual se le dio al primer hombre, se va a retomar, pero ya de una forma correcta por la obediencia de otro hombre, Jesús, en el cual ese plan de Dios o ese reino de Dios es para todos los que se acercan y obedecen, ¿verdad? No, digamos, sí es para todos, pero no todos pueden comprender y los que comprenden tienen que seguir y obedecer para acceder y resucitar y estar con Abraham, Daniel y la mayoría de personajes u otros hermanos que tengamos, ¿verdad? Que hayan muerto y que quizás estaban en Australia, acá en Nicaragua, en Honduras, Costa Rica, los podamos encontrar, esperando que nosotros también resucitemos y llegamos a esa esperanza. Y así también tener en cuenta que en Corintios dice que cuando venga el reino de Dios y ya haya suprimido de todo el dominio y toda autoridad, dice lo siguiente: porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos tus enemigos debajo de tus pies, le dice Dios a Jesús, y que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cuando ya se establezca el reino, va a abolir ese castigo y va a hacer todo como era antes, destruyendo a la muerte. Y así también vemos que en Salmos, leemos en Salmos que dice que los justos heredarán y vivirán siempre en la tierra. Entonces les dejo ese dato porque dice que los justos heredarán y vivirán para siempre en la tierra. Entonces, puede ser como fácil, ¿verdad? Ver ahí, pero a veces no comprendemos por qué dice que los justos van a vivir para siempre y van a heredar la tierra. Así que ya no les voy a quitar mucho el tiempo, sino agradecerles por su atención y invitándolos también a las próximas conferencias que se van a tener
con el tema de este mes, la vida y la muerte. Lo único que los subtemas van a ser diferentes, de resurrección, esperanza y de las promesas. Y así también, en antesala hay folletos que hacen referencia también a parte de la clase o si no a otros temas de interés de ustedes. Y si no los encuentran acá, está labiblia.com, el cual ahora casi todo es digital y hoy no hay pretexto, ¿verdad? Encontramos también ahí Biblias, otra referencia, solo el único de tener cuidado que de lo que estamos creyendo acá se relacione, ¿verdad? Porque a veces hay diccionarios o otros contextos que son muy buenos, pero ya meten ciertas doctrinas que no van con nosotros. Entonces solo es de tener cuidado, pero ahí en labiblia.com también van a encontrar bastante material, ahí ya casi ya con el visto bueno de otros hermanos, ¿verdad? Pero que no se queden con eso, sino que también ustedes indaguen, ¿verdad? Indaguen más y sigan estudiando. Así que muchas gracias por su atención.